Cuando abrí los ojos en el hospital, lo primero que vi fue el techo blanco y las luces fluorescentes que me lastimaban la vista. Tenía la cabeza envuelta en vendas, el brazo izquierdo enyesado, y cada respiración me dolía como si tuviera vidrios rotos dentro del pecho. El doctor me dijo que había tenido suerte, que una caída así de las escaleras podía haberme matado. Don Rafael, usted se salvó de milagro, me repitió 3 veces mientras revisaba mis signos vitales. Pero lo que más me dolió no fue la caída. No fueron las costillas fracturadas, ni el golpe en la cabeza que me dejó 5 días inconsciente. Lo que me partió el alma fue recordar ese momento justo antes de caer, cuando sentí las manos de alguien en mi espalda. Y después, cuando desperté rodeado de enfermeras y doctores haciendo preguntas, notar que la única persona que faltaba en mi cuarto era precisamente quien más debería haber estado ahí. Mi hijo Kevin. Me dijeron que me encontraron al pie de las escaleras de mi propia casa a las 7:30 de la mañana, que fue la vecina, doña Estela, quien escuchó el ruido y llamó a la ambulancia, que cuando llegaron los paramédicos, yo ya no tenía pulso y tuvieron que revivirme 2 veces en el camino al hospital, pero nadie me explicó por qué Kevin, que vivía conmigo en esa misma casa desde que enviudó hace 2 años, no fue quien me encontró primero. En todos estos años trabajando en construcción, he visto muchos accidentes. He visto hombres caerse de andamios, resbalar en techos mojados, tropezar con cables de corriente. Y siempre, la primera reacción de cualquier persona que presencia una caída es correr a ayudar, gritar, llamar al 911, hacer algo, lo que sea, pero hacer algo. Por eso no podía quitarme de la cabeza una pregunta que me carcomía por dentro. ¿Dónde estaba Kevin cuando yo caí? La enfermera que me atendía en el turno de la noche, una señora guatemalteca muy amable llamada Rosa, me trajo un vaso con agua y me dijo algo que se me quedó grabado como cicatriz. Don Rafael. Su hijo vino a visitarlo el 3er día, pero cuando le dijeron que usted todavía estaba inconsciente, se fue diciendo que tenía trabajo importante. No ha vuelto desde entonces. Las palabras me cayeron como piedras en el estómago. Se me hizo un nudo en la garganta tan apretado que el agua casi no me pasaba. Kevin había venido solo una vez en 5 días, una sola vez, y se había ido porque tenía trabajo importante. Si has vivido algo similar con tu familia, si conoces el dolor de sentirte invisible para tus propios hijos, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias reales de personas que recuperaron su dignidad cuando todos creían que ya no les quedaba nada. Dale like si crees que los padres merecemos respeto, sin importar la edad que tengamos. Lo extraño empezó cuando finalmente Kevin apareció en el hospital, 6 días después de mi caída. Entró al cuarto con cara seria, vestido con su traje gris de trabajo, oliendo a esa colonia cara que Sandra, su esposa, le regalaba en Navidad. Me miró de arriba a abajo, como inspeccionando los daños de un carro chocado, y lo único que dijo fue: ¿Ya te vas a poder ir a casa pronto? Necesito que firmes unos papeles del seguro. No me preguntó cómo me sentía, no me preguntó si me dolía algo, no me preguntó qué había pasado exactamente, solo quería que firmara papeles. Me quedé mirándolo sin saber qué decir, con la garganta cerrada y un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con las costillas rotas. Este era mi hijo Kevin, el mismo niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, el mismo que me esperaba despierto cuando llegaba tarde del trabajo, el mismo que me decía: papi, cuando sea grande quiero ser fuerte como tú. Pero algo en su mirada estaba diferente, algo que no supe identificar en ese momento, pero que me heló la sangre como si hubiera metido las manos en agua congelada. Había una frialdad ahí, una distancia, como si estuviera viendo a un extraño en lugar de a su padre, como si yo fuera un trámite pendiente que tenía que resolver antes de volver a su vida importante. Me acuerdo perfecto de ese momento porque, mientras él me extendía los papeles con una mano impaciente, yo traté de incorporarme en la cama, y un dolor agudo me atravesó el brazo izquierdo. Solté un quejido que no pude controlar, y juro por la memoria de mi Patricia que vi algo en la cara de Kevin. Algo que duró apenas un segundo, pero que quedó grabado en mi mente como fotografía. Una sonrisa, pequeña, casi imperceptible en la esquina de su boca, como si mi dolor le causara satisfacción. ¿Estás bien, papá?, me preguntó después, pero su voz sonaba mecánica, vacía,
como cuando lees un libreto que no sientes. Y yo, todavía procesando lo que acababa de ver, solo pude asentir con la cabeza mientras las lágrimas amenazaban con salir. No lloré. Los hombres de 72 años no lloramos delante de nuestros hijos, aunque esos hijos ya no nos vean como sus padres. Firmé los papeles con la mano derecha temblando. Cada letra era un esfuerzo que me dejaba sin aire. Kevin los guardó rápido en su portafolio de cuero negro, ese mismo que yo le había regalado cuando consiguió su trabajo en Thompson Construction, y se fue diciendo que tenía una junta importante a las 3 de la tarde. No se despidió con un abrazo, no me dio un beso en la frente como yo le daba cuando era niño, solo me dio una palmada seca en el hombro sano, y salió del cuarto sin voltear atrás. Me quedé solo en esa cama de hospital, mirando la puerta por donde se había ido mi hijo, sintiendo un vacío en el pecho que era peor que cualquier fractura. Las máquinas seguían haciendo bip bip bip, marcando mis latidos, pero yo sentía que algo dentro de mí se había roto de una manera que ningún doctor podía arreglar. Algo que tenía que ver con esa sonrisa que había visto, con esa frialdad en sus ojos, con esas manos que no me habían sostenido cuando más las necesitaba. Y entonces, mientras trataba de acomodarme en la cama sin lastimar las costillas, sentí algo raro en mi brazo enyesado, una sensación extraña, como si el yeso estuviera apretando justo en un punto específico. Le llamé a la enfermera Rosa y le pedí que revisara si todo estaba bien. Ella tocó el yeso con cuidado, frunció el ceño, y me dijo algo que me dejó helado. «Don Rafael, hay un moretón muy extraño aquí debajo, tiene forma de dedos, como si alguien lo hubiera agarrado con mucha fuerza». Dedos. Alguien me había agarrado del brazo con fuerza, justo antes de caer por las escaleras. En ese momento no quise pensar lo que mi mente estaba sugiriendo. Era imposible, era una locura. Pero la duda ya estaba plantada en mi cerebro como semilla venenosa, creciendo con cada latido de mi corazón que las máquinas seguían marcando. Bip, bip, bip. Cada sonido era una pregunta que no me atrevía a hacer en voz alta. ¿Y si no fue un accidente? Los siguientes días en el hospital se me hicieron eternos. Cada vez que cerraba los ojos veía las escaleras de mi casa, esas mismas escaleras de madera que yo había barnizado 3 veces en los últimos 20 años, las mismas por las que Kevin bajaba corriendo cuando era niño, para abrazarme cuando llegaba del trabajo. Ahora esas escaleras se habían convertido en algo diferente, en un lugar que me daba miedo recordar. La enfermera Rosa venía 2 veces al día a revisar mis signos vitales y a cambiarme las vendas. Era una mujer buena, de esas que todavía existen en el mundo, y siempre me trataba con respeto, no como a un viejo estorbo, sino como a una persona que merecía dignidad. Un día, mientras me ayudaba a sentarme en la cama para que pudiera comer algo de sopa, me preguntó algo que nadie más me había preguntado. «Don Rafael, ¿usted recuerda exactamente qué pasó antes de caer?» Me quedé callado un buen rato, con la cuchara a medio camino entre el plato y mi boca. Traté de recordar, pero mi memoria era como una película con partes borrosas. Recordaba que era temprano en la mañana, alrededor de las 7. Recordaba que había bajado a la cocina a prepararme mi café, como hacía todas las mañanas desde que Patricia murió. Recordaba el olor del café molido que guardaba en el bote verde que ella me había regalado en nuestro aniversario número 30. Pero después de eso, todo se volvía confuso. Como cuando tratas de recordar un sueño y solo te quedan pedazos sueltos que no tienen sentido. Recordaba estar en las escaleras. Recordaba sentir algo en mi espalda. Algo que no era un tropezón ni un resbalón. Era una presión, unas manos. Y después el vacío. La sensación de caer que pareció durar una eternidad, aunque probablemente fueron solo 2 segundos hasta que mi cabeza golpeó contra el piso de azulejo del recibidor. «No estoy seguro. Rosa», le dije finalmente, y mi voz sonó más débil de lo que yo quería. Todo pasó muy rápido. Ella me miró con esos ojos cafés que parecían entender más de lo que yo decía. Asintió despacio y no preguntó nada más. Pero antes de salir del cuarto, se volteó y me dijo algo que se me quedó grabado. «A veces el cuerpo recuerda cosas que la mente no quiere aceptar, don Rafael». «¡Dele tiempo! Esa noche no pude dormir». Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos del hospital que nunca se callaban completamente. El bip bip de las máquinas, los pasos de las enfermeras en el pasillo, el llanto de algún paciente en otro cuarto.
Y en mi cabeza, dando vueltas una y otra vez como disco rayado, estaba esa imagen de Kevin. Esa sonrisa pequeña cuando me vio quejándome de dolor, esa frialdad en sus ojos, esa prisa por irse. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento mi hijo había dejado de ser el niño que me abrazaba y se había convertido en este hombre que me miraba como si fuera una molestia? Traté de encontrar el momento exacto, el día preciso en que algo se había roto entre nosotros, pero era como buscar una aguja en un pajar. Los cambios en las personas no pasan de un día para otro, pasan poquito a poquito, tan despacio que no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Al tercer día de estar despierto y consciente, vino a visitarme alguien que no esperaba, la detective Mónica Herrera del Departamento de Policía de Phoenix. Era una mujer joven, tal vez de unos 35 años, con el pelo recogido en una coleta y una mirada que te hacía sentir que veía cosas que otros no veían. Se sentó en la silla junto a mi cama, sacó una libretita y un bolígrafo, y me dijo con voz profesional pero no fría: «Don Rafael, necesito que me cuente todo lo que recuerda de la mañana del accidente». Accidente. Esa palabra sonaba tan simple, tan inocente, como si tropezar y caer por las escaleras fuera algo normal, que le pasa a cualquiera. Pero mientras le contaba a la detective lo poco que recordaba, mientras trataba de poner en palabras esa sensación de manos en mi espalda, vi que ella escribía en su libreta con mucha atención. Anotaba cada detalle, incluso los que a mí me parecían sin importancia. ¿Había alguien más en la casa esa mañana?, me preguntó, y por primera vez alguien hacía la pregunta que yo había estado evitando hacerme a mí mismo. Sentí como si me hubieran metido un puño de hielo en el estómago. Las palabras se me atoraron en la garganta, igual que cuando tienes que decir algo que no quieres decir, algo que una vez que lo dices ya no puedes devolver. «Mi hijo Kevin vive conmigo», le dije, y mi voz sonó tan pequeña que casi no la reconocí como mía. Él estaba en la casa. La detective levantó la vista de su libreta y me miró directo a los ojos. No dijo nada por un momento largo, pero en ese silencio había 1000 preguntas. Yo sabía lo que estaba pensando. Yo sabía lo que su mirada profesional estaba calculando. Y lo peor de todo es que yo también estaba pensando lo mismo, aunque no quisiera. «¿Usted vio a su hijo esa mañana antes de caer?», preguntó ella, y cada palabra era como un martillo golpeando mi pecho. Cerré los ojos tratando de recordar. ¿Lo había visto? La cocina estaba vacía cuando bajé. La sala estaba vacía. Pero yo había escuchado algo, un sonido que venía de arriba, de su cuarto. Pasos. Sí. Había escuchado pasos. Y después, no lo vi, dije finalmente. Pero escuché ruidos en el segundo piso. La detective escribió algo más en su libreta. Subrayó varias veces, y después me hizo una pregunta que me dejó sin aire. «Don Rafael, ¿su relación con su hijo es buena?». Qué pregunta tan simple y tan complicada al mismo tiempo. ¿Cómo le explicas a una extraña que tu relación con tu hijo es como una casa que se está cayendo a pedazos, pero que todavía sigues viviendo adentro, porque no tienes a dónde ir? ¿Cómo le dices que el niño que una vez te dijo que eras su héroe, ahora apenas te dirige la palabra? ¿Cómo admites en voz alta que tu propio hijo te ve como un estorbo? Es complicado. Fue todo lo que pude decir. Y en esas 2 palabras había 30 años de historia, de sacrificios, de amor que ya no era correspondido, de una relación que se había ido desmoronando tan lentamente que yo había preferido no verlo. La detective asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. Cerró su libreta y se levantó de la silla. «Vamos a investigar más, don Rafael», me dijo antes de irse. «Hay algunas cosas que no cuadran en su accidente». El paramédico que lo atendió notó que la posición en la que cayó no es consistente con un simple tropezón. «Y ese moretón en su brazo que tiene forma de dedos. Necesitamos entender mejor qué pasó». Se despidió con un apretón de mano suave, cuidando de no lastimarme, y salió del cuarto dejándome con más preguntas que respuestas. Esa tarde, mientras miraba por la ventana del hospital hacia el estacionamiento donde los carros entraban y salían bajo el sol abrasador de Arizona, me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Tenía miedo. No miedo de estar en el hospital, no miedo de las fracturas o del dolor físico. Tenía miedo de volver a mi propia casa. Miedo de esas escaleras. Miedo de estar solo con Kevin. Y lo que más me asustaba era admitir por qué tenía ese miedo.
porque admitirlo significaba aceptar algo que ningún padre debería tener que aceptar jamás. Significaba preguntarme si mi propio hijo, la persona que yo había cargado en mis brazos cuando era bebé, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, el joven por el que había trabajado doble turno para pagar su universidad, había intentado matarme. No, eso era imposible. Tenía que ser imposible. Los hijos no hacen eso. Los hijos no empujan a sus padres por las escaleras. Eso solo pasaba en las películas, en las noticias, en historias de otras familias. No en la mía. No, mi Kevin. Pero entonces recordaba esa sonrisa, ese brillo extraño en sus ojos cuando me vio sufrir, esa prisa por irse, esa frialdad. Y la duda crecía dentro de mí como planta venenosa, echando raíces en mi corazón, envenenando cada recuerdo bueno que tenía de mi hijo. La enfermera Rosa entró a traerme la cena, un plato de pollo insípido con puré de papa que sabía a cartón. Se sentó conmigo mientras yo trataba de comer, aunque no tenía hambre. Don Rafael, me dijo con voz suave, he trabajado en este hospital por 15 años. He visto muchas caídas, muchos accidentes, y hay algo en su caso que me preocupa. Se quedó callada un momento, como decidiendo si debía continuar o no. ¿Qué es?, le pregunté, y mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Ella se inclinó hacia adelante, bajó la voz, y me dijo algo que confirmó mis peores sospechas. Los doctores que lo atendieron en emergencias dijeron que su caída fue muy violenta, más violenta de lo normal. Como si hubiera salido disparado de las escaleras, no como si hubiera tropezado. Y ese moretón en su brazo. Don Rafael, esos son los moretones que vemos cuando alguien trata de defenderse de un ataque. Las palabras me golpearon como ola gigante. Sentí como si alguien me hubiera quitado todo el aire de los pulmones. Las manos me empezaron a temblar tanto que tuve que soltar el tenedor que se cayó al plato haciendo un ruido que resonó en toda la habitación. Defenderse de un ataque. Mi caída no había sido un accidente. Alguien me había empujado. Alguien había intentado matarme, y ese alguien había estado en mi casa esa mañana. Ese alguien era la única otra persona que vivía conmigo. Ese alguien era mi hijo Kevin. No. Mi mente se negaba a aceptarlo. Tenía que haber otra explicación. Tal vez había sido un ladrón que entró sin que yo me diera cuenta. Tal vez había sido, no sé, un fantasma, un terremoto, cualquier cosa menos lo que mi cerebro estaba gritando. Pero por más que buscaba otras explicaciones, todas sonaban falsas, inventadas, desesperadas. Esa noche, cuando finalmente me quedé solo en la oscuridad del cuarto del hospital, con solo la luz verde de las máquinas iluminando las paredes blancas, me permití llorar por primera vez desde el accidente. Lloré en silencio, con las lágrimas corriendo por mis mejillas hacia la almohada, con el pecho apretado de un dolor que no tenía nada que ver con las costillas rotas. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por el niño que solía esperarme en la puerta con los brazos abiertos. Lloré por todas las noches que me había desvelado trabajando para darle una vida mejor. Lloré por la casa que le había dado, por los sacrificios que había hecho, por el amor que había dado sin medida. Lloré porque mi propio hijo tal vez había intentado matarme, y yo todavía no quería creerlo. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro del alma donde guardamos las verdades que más duelen, yo ya sabía. Ya sabía que algo estaba terriblemente mal. Ya sabía que Kevin no era el mismo. Ya sabía que tenía que descubrir la verdad, aunque esa verdad me destruyera. Porque si mi propio hijo había tratado de matarme, necesitaba saber por qué. Necesitaba entender en qué momento el amor se había convertido en odio. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas fueran las más dolorosas que un padre puede escuchar. Y mientras las máquinas seguían haciendo bip, bip, bip en la oscuridad, marcando los latidos de un corazón que seguía vivo contra todo pronóstico, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad, toda la verdad, aunque me matara saberla. Pasé 2 semanas más en el hospital antes de que me dieran el alta. 2 semanas largas en las que cada día me traía más preguntas y menos respuestas. Kevin vino a visitarme solo 2 veces más, siempre con prisa, siempre con excusas de trabajo, siempre con esa misma frialdad que me dolía más que cualquier fractura. Pero mientras estaba en esa cama, recuperándome lentamente, mi mente viajaba al pasado, a los recuerdos de cuando Kevin era pequeño, cuando las cosas entre nosotros eran diferentes, cuando yo era su héroe y no su estorbo. Recordaba perfectamente el día que nació. El 15 de marzo de 1985,
a las 3 de la madrugada en el Hospital St. Joseph. Yo tenía 26 años y trabajaba doble turno en construcción para pagar las cuentas. Cuando la enfermera me puso a Kevin en los brazos por primera vez, ese bebé tan pequeño que cabía en mis manos callosas, le prometí algo que nunca olvidé. Mijo, te voy a dar todo lo que yo nunca tuve. Vas a tener una vida mejor que la mía. Y cumplí esa promesa. Patricia y yo nos matamos trabajando para que Kevin tuviera todo. Mientras otros niños del barrio andaban en la calle sin supervisión, Kevin tenía a su madre esperándolo con comida caliente después de la escuela. Mientras otros padres gastaban el dinero en cerveza y apuestas, yo ahorraba cada centavo para su educación. No fue fácil. Nunca fue fácil. Recordaba los sábados que pasábamos juntos cuando él tenía 8 o 9 años. Yo lo llevaba conmigo a los trabajos de construcción los fines de semana, le enseñaba a usar las herramientas, le explicaba cómo se construía una casa desde los cimientos. Mira, Kevin, le decía mientras le mostraba cómo mezclar cemento. Todo en la vida necesita una base fuerte. Si la base está mal, todo lo demás se viene abajo. Él me escuchaba con esos ojos grandes llenos de admiración, con esa sonrisa que iluminaba mi mundo. Papi, cuando sea grande quiero trabajar contigo, me decía. Y yo me reía, le revolvía el pelo y le respondía, no, mijo, tú vas a ir a la universidad. Vas a tener un trabajo donde no te rompas la espalda bajo el sol. Patricia me apoyaba en todo. Ella trabajaba limpiando casas durante el día, y yo trabajaba en construcción. A veces hasta las 9 de la noche. Llegábamos cansados, con el cuerpo adolorido. Pero cuando veíamos a Kevin haciendo su tarea en la mesa de la cocina, todo el cansancio valía la pena. Todo tenía sentido. Cuando Kevin tenía 15 años, Patricia se enfermó. Cáncer de mama. El diagnóstico nos cayó como balde de agua helada. Yo trabajé todavía más duro para pagar los tratamientos, las medicinas, los doctores. Kevin vio todo eso. Vio cómo su madre luchaba contra la enfermedad, cómo yo me derrumbaba por dentro pero seguía de pie por fuera. Cómo nuestra familia se aferraba a la esperanza, aunque los doctores decían que no había mucho que hacer. Patricia murió cuando Kevin tenía 17 años, justo antes de que se graduara de la preparatoria. Recuerdo el funeral como si hubiera sido ayer. Kevin lloró en mis brazos y yo, que había aguantado las lágrimas durante meses para ser fuerte, finalmente me quebré. Ahora solo nos tenemos a nosotros dos, mijo, le dije. Tenemos que cuidarnos. Él asintió entre sollozos y me abrazó más fuerte. Después de la muerte de Patricia, trabajé como nunca. Vendí nuestro carro viejo, saqué un segundo préstamo, hice todo lo que pude para asegurarme de que Kevin pudiera ir a la universidad, y lo logró. Se graduó con honores de Arizona State University en Ingeniería Civil. Yo estaba tan orgulloso ese día, tan lleno de emoción, que lloré cuando lo vi recibir su diploma. Lo logramos, Patricia. Susurré mirando al cielo. Nuestro hijo es ingeniero. Todo parecía perfecto entonces. Kevin consiguió trabajo en Thompson Construction, una empresa grande donde ganaba bien. Se casó con Sandra 2 años después, una muchacha que nunca me cayó muy bien pero que parecía hacerlo feliz. Y yo seguía trabajando, ahorrando, construyendo. Hace 5 años, cuando Kevin y Sandra me dijeron que necesitaban una casa pero que no tenían suficiente para el enganche, no lo pensé 2 veces. Vendí mi casa pequeña donde había vivido con Patricia, saqué todos mis ahorros de 30 años de trabajo y les compré una casa bonita en un barrio bueno de Phoenix. Una casa de 2 pisos con escaleras de madera. Papi, no tienes que hacer esto, me dijo Kevin, pero yo insistí. Mijo, para eso trabajé toda mi vida. Para que tú tengas lo que yo nunca tuve. Le puse la casa a su nombre porque él era mi hijo, porque confiaba en él, porque nunca pensé que algún día eso pudiera ser un problema. Me quedé viviendo con ellos porque ya no tenía a dónde ir. Mi dinero se había ido en esa casa, pero no me importaba. Estaba con mi hijo, ayudando con los gastos, siendo útil, o eso creía yo. Ahora, acostado en esta cama de hospital, me preguntaba en qué momento todo había cambiado. El día que salí del hospital, Kevin llegó tarde a recogerme. La enfermera Rosa me había ayudado a vestirme y a empacar mis pocas pertenencias en una bolsa de plástico. Me senté en la silla de ruedas que el hospital exigía usar hasta la salida, con el brazo enyesado, las costillas todavía adoloridas, y esperé en el lobby durante más de 1 hora. Cuando finalmente apareció,
Ni siquiera se disculpó por el retraso. Solo dijo, «Vámonos», y empujó la silla de ruedas tan rápido hacia el estacionamiento que sentí cada bache del pavimento en mis huesos rotos. El camino a casa fue en silencio absoluto. Yo miraba por la ventana del carro, viendo pasar las calles de Phoenix que conocía tan bien, y Kevin conducía con la mandíbula apretada, sin decir ni una palabra. Cuando llegamos a la casa, cuando vi esas escaleras de madera por las que había caído, el corazón se me aceleró como motor sin freno. Las piernas se me pusieron pesadas como sacos de cemento. Kevin notó que me había quedado paralizado frente a la puerta. «¿Qué pasa?», me preguntó con impaciencia. «Tengo que volver al trabajo. Las escaleras», fue todo lo que pude decir. Él suspiró con fastidio, como si yo fuera un niño haciendo berrinche, y me ayudó a subir sosteniéndome del brazo sano. Cada escalón era una tortura, no solo por el dolor físico, sino porque mi mente no dejaba de repetir la misma escena. Manos en mi espalda, el vacío, la caída. Me instaló en mi cuarto del primer piso, el que antes era el estudio, y se fue sin más. Escuché el ruido de su carro alejándose y me quedé solo en esa casa que ya no se sentía como hogar, solo en ese silencio pesado que te hace escuchar hasta tus propios pensamientos. Los siguientes días fueron extraños. Sandra apenas me hablaba, solo dejaba comida en mi cuarto como si yo fuera una mascota que había que alimentar. Kevin llegaba tarde, se encerraba en su oficina, y solo salía para cenar. Yo trataba de iniciar conversaciones, de preguntarle cómo le había ido en el trabajo, pero sus respuestas eran secas, monosílabos que dejaban claro que no quería hablar conmigo. Una noche, no pude dormir por el dolor de las costillas. Bajé despacio a la cocina para tomar agua, cuidando cada paso como si caminara sobre hielo. La casa estaba oscura y silenciosa, pero cuando pasé frente al estudio de Kevin, vi luz por debajo de la puerta, y escuché voces. Me quedé paralizado en el pasillo. No quería espiar, pero algo en el tono de esas voces me hizo quedarme quieto, conteniendo la respiración a pesar del dolor que me causaba. «No puedo más con esto». «Sandra», era la voz de Kevin, frustrada, cansada. «Tenerlo aquí todo el tiempo es como tener un recordatorio viviente de todo lo que no quiero ser». «Ya sé, amor», respondió Sandra, «pero al menos está vivo». «Tu plan no funcionó». El corazón se me detuvo. Las palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos de hielo. «Tu plan no funcionó». «¿Plan? ¿Qué plan?». Las piernas empezaron a temblarme tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. «No era un plan, Sandra», dijo Kevin con voz tensa. «Fue un impulso. Estaba ahí parado en las escaleras, tan vulnerable, y yo solo lo empujé. No pensé, solo lo hice. Pero el viejo es más resistente de lo que pensé. Sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. Cada palabra de mi hijo era una puñalada que me quitaba el aire. Mi propio hijo admitiendo que me había empujado. Mi propio hijo diciendo que me había querido. Matar no podía ser real. Tenía que estar soñando. Tenía que ser una pesadilla. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó Sandra. «La policía ya vino a hacer preguntas. Esa detective Herrera parece sospechosa». «Vamos a tener cuidado», respondió Kevin. «Fue un accidente. Eso es lo que vamos a decir. No hay pruebas». El viejo ni siquiera recuerda bien qué pasó. Me alejé del estudio con pasos temblorosos. Subí las escaleras agarrándome del barandal con fuerza y me encerré en mi cuarto. Me senté en la cama, con el cuerpo temblando completo, con lágrimas cayendo sin control por mis mejillas. Mi hijo me había empujado. Mi hijo había intentado matarme, y ahora tenía que vivir bajo el mismo techo que él, sabiendo que podía intentarlo de nuevo. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en la cama, con la espalda contra la pared, mirando la puerta cerrada de mi cuarto como si en cualquier momento Kevin pudiera entrar para terminar lo que había empezado. Cada ruido de la casa me hacía saltar. Cada crujido de la madera me aceleraba el corazón. Estaba en mi propia casa, pero me sentía como prisionero. Cuando amaneció tomé una decisión. Tenía que hablar con alguien, tenía que contarle a alguien lo que había escuchado. No podía quedarme callado. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, pero tampoco podía simplemente acusar a mi hijo sin pruebas. Necesitaba ayuda. Esperé hasta que Kevin y Sandra se fueran a trabajar. Escuché sus carros alejarse. Conté hasta 100 para asegurarme de que no regresarían. Y entonces, con mucho esfuerzo, me levanté de la cama.
Busqué en el cajón de mi mesita de noche hasta encontrar la tarjeta que la detective Herrera me había dejado en el hospital. Mis manos temblaban tanto que apenas podía leer el número de teléfono. Llamé desde el teléfono de mi cuarto, ese viejo teléfono con cable que Kevin quería que tirara porque ya nadie usa eso, papá. Cada timbre que sonaba era una eternidad. Finalmente ella contestó con voz profesional. Detective Herrera. Detective, dije, y mi voz salió quebrada, ronca. Soy Rafael Mendoza, el hombre que cayó por las escaleras. Hubo un silencio breve del otro lado. Don Rafael, qué bueno que llama. Justo estaba revisando su caso. Hay algunas cosas que necesito comentarle. ¿Podemos vernos? Le dije que sí, que por favor viniera a mi casa, pero que tenía que ser pronto antes de que Kevin regresara del trabajo. Ella entendió la urgencia en mi voz y me dijo que llegaría en 1 hora. Esa hora fue la más larga de mi vida. Me bañé con dificultad, tratando de no mojar el yeso. Me puse ropa limpia y bajé despacio a la sala a esperarla. Me senté en el sillón desde donde podía ver la puerta de entrada y la calle a través de la ventana. «¿Y si no esperamos?», dijo Kevin, y su voz sonaba diferente ahora, más decidida. «¿Y si simplemente lo convencemos de que firme la casa completamente a mi nombre, sin condiciones? Él confía en mí. Si le digo que es para proteger su patrimonio de impuestos o algo así, lo creería. ¿Y después? ¿Después qué?», preguntó Sandra. «Después podemos ingresarlo en un asilo, decir que ya no puede cuidarse solo después del accidente, sacarlo de aquí para siempre, y si algo le pasa allá, nadie va a sospechar de nosotros». La detective Herrera detuvo la grabación. Me miró con ojos profesionales que no podían ocultar completamente la lástima que sentía por mí. «Don Rafael, hay más. Pero antes de que lo escuche, necesito que entienda que esto constituye evidencia de conspiración para cometer asesinato. Con esta grabación, podemos arrestar a su hijo y a su nuera». Cerré los ojos sintiendo las lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Mi hijo no solo me había empujado por las escaleras, estaba planeando terminar el trabajo. Y lo peor de todo, era entender por qué. La casa. Todo era por la maldita casa que yo les había regalado. «¿Por qué?», pregunté con voz rota. «¿Por qué la casa no era suficiente? Ya se la di. Ya está a su nombre. ¿Por qué necesitan matarme?». El detective Ramírez se aclaró la garganta. «Don Rafael, investigamos las finanzas de su hijo como parte del caso. Kevin y Sandra tienen deudas por más de $200,000, tarjetas de crédito, préstamos de carro, gastos que no pueden cubrir con sus salarios. La casa vale alrededor de $400,000. Si usted muere, siendo el padre que vivía con ellos, podrían venderla sin complicaciones legales y quedarse con todo el dinero». Todo tenía sentido ahora. Por eso me veían como estorbo. Por eso querían que desapareciera. No era solo que mi presencia les molestara, era que mientras yo estuviera vivo, no podían vender la casa que yo había comprado con el sudor de 30 años. «Hay algo más en la grabación», dijo la detective Herrera con voz suave. «¿Quiere escucharlo?». Asentí, aunque cada parte de mí quería salir corriendo de esa sala, de esa estación, de esta pesadilla que se había convertido mi vida. Ella presionó play nuevamente. «A veces me arrepiento». Era la voz de Kevin, más baja ahora, casi como si estuviera hablando para sí mismo. «Cuando lo veo ahí sentado, tan viejo, tan quebrado, recuerdo cuando yo era niño, y él era mi héroe, pero después recuerdo que toda mi vida he tenido que cargar con su mediocridad. Que mis amigos del trabajo tienen padres exitosos, doctores, abogados, empresarios, y yo tengo un padre albañil que huele a cemento y sudor». Esas palabras me dolieron más que el empujón por las escaleras, más que las costillas rotas, más que saber que quería matarme. Mi hijo se avergonzaba de mí, se avergonzaba del hombre que se había roto la espalda para que él tuviera una vida mejor. «No digas eso», respondió Sandra, pero su voz no tenía compasión, solo tenía pragmatismo. «Tu padre hizo lo que pudo con lo poco que tenía. El problema no es que fuera albañil, el problema es que sigue aquí, estorbando nuestro futuro.
La detective detuvo la grabación. El silencio en esa sala era ensordecedor. Me quedé ahí sentado, con el corazón destrozado en 1000 pedazos, tratando de procesar que el niño que había cargado en mis brazos, el hijo por el que había sacrificado todo, me veía como basura que había que eliminar. Don Rafael, dijo la detective Herrera con firmeza, tenemos suficiente evidencia para arrestar a Kevin y Sandra, pero necesitamos su autorización para proceder. Usted es la víctima. ¿Quiere que los arrestemos? Esa era la pregunta más difícil que me habían hecho en toda mi vida. Me quedé mirando a la detective sin poder responder. Quería que arrestaran a mi hijo. Quería ver a Kevin esposado, metido en una patrulla, llevado a prisión. Una parte de mí, la parte herida y traicionada, gritaba que sí. Pero otra parte, esa parte que todavía era padre a pesar de todo, se resistía con cada fibra de mi ser. Detective, dije finalmente con voz temblorosa. Necesito tiempo para pensar. Es mi hijo. Mi único hijo. No puedo tomar esta decisión así de rápido. Ella asintió con comprensión. Entiendo, don Rafael, pero tiene que entender que su vida está en peligro. Cada día que pasa bajo el mismo techo que ellos es un riesgo. Por su seguridad, le recomiendo que salga de esa casa inmediatamente. ¿Y a dónde voy? Pregunté sintiendo el peso de mi situación. Vendí mi casa para comprarles la de ellos. No tengo dinero ahorrado. No tengo a dónde ir. El detective Ramírez sacó una tarjeta de su bolsillo. Tenemos refugios para víctimas de violencia doméstica. Podemos conseguirle un lugar seguro mientras decide qué hacer. Un refugio. Yo, Rafael Mendoza, que había trabajado toda mi vida, que había construido casas con estas manos, terminaría mis días en un refugio como indigente. La ironía me aplastaba el pecho más que cualquier peso físico. Salí de la estación de policía con más preguntas que respuestas. Tomé un taxi de regreso a la casa, esa casa que ahora se sentía como trampa mortal. Durante el camino, miré por la ventana las calles de Phoenix, la ciudad donde había construido mi vida, donde había criado a mi hijo, donde había enterrado a mi esposa. Todo parecía diferente ahora, como si estuviera viendo el mundo a través de un vidrio roto. Cuando llegué a casa, era media tarde. Kevin y Sandra todavía estaban en el trabajo. Me senté en la sala, en ese mismo sillón donde había pasado tantas tardes viendo crecer a Kevin, y tomé una decisión. No iba a correr, no iba a esconderme en un refugio. Esta era mi casa, aunque estuviera a nombre de Kevin. La había comprado yo, la había pagado yo. Y no iba a dejar que me echaran como perro, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que intentaran matarme otra vez. Fui a mi cuarto y empecé a buscar entre mis cosas. Papeles viejos, documentos que había guardado durante años, y entonces lo encontré. El folder amarillo que guardaba en el fondo de mi closet. Dentro estaban todos los recibos de la compra de esta casa, los estados de cuenta que mostraban de dónde había salido el dinero, los documentos del notario. Todo. Sí, había puesto la casa a nombre de Kevin, pero yo tenía pruebas de que el dinero era mío. Cada centavo había salido de mi cuenta bancaria. Y más importante, encontré algo que había olvidado. Un documento que el notario me había hecho firmar donde yo aparecía como donante de la propiedad. Un documento que establecía claramente que la casa había sido un regalo de padre a hijo. Revisé ese documento una y otra vez, leyendo cada línea con cuidado. Y ahí estaba, en letra pequeña. En caso de que el donante requiera alojamiento, el donatario se compromete a proporcionar vivienda mientras el donante viva. Era una cláusula, que el notario había insistido en incluir para protegerme, y yo había firmado sin darle mucha importancia, porque nunca pensé que la necesitaría. Pero ahora esa cláusula significaba que Kevin tenía la obligación legal de dejarme vivir en esta casa. No podía echarme. No podía venderla mientras yo estuviera vivo sin mi permiso. El notario me había protegido sin que yo lo supiera. Más importante aún, encontré algo más en ese folder. Una copia del testamento que había hecho con Patricia años atrás. Un testamento que nunca había actualizado después de su muerte. Y en ese testamento, yo le dejaba todo a Kevin. Sí, pero con una condición.
que cuidara de mí en mi vejez. Si Kevin me mataba, si algo me pasaba bajo circunstancias sospechosas, ese testamento se invalidaba automáticamente. La casa, todo, iría a una prima lejana de Patricia, que vivía en México. Kevin no obtendría nada. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a esperanza. No estaba tan indefenso como había pensado. Tenía armas legales que Kevin desconocía. Escuché el ruido del carro de Kevin llegando. Rápidamente guardé los documentos en el folder y lo escondí debajo de mi colchón. Cuando Kevin entró a la casa, yo estaba sentado en la sala como si nada hubiera pasado. «Hola, papá», me dijo con esa voz falsa que ahora reconocía perfectamente. «¿Cómo estuvo tu día?» Lo miré directamente a los ojos. Mi hijo, mi traidor, el niño que había sido mi mundo y ahora quería verme muerto. «Bien», respondí con calma. Muy productivo, de hecho. No sabía que yo había estado en la estación de policía. No sabía que tenía grabaciones de sus conversaciones. No sabía que tenía documentos que lo ataban legalmente a esta casa. No sabía nada, y yo no pensaba decirle. Todavía no. Pasaron 3 días después de mi visita a la estación de policía. 3 días en los que actué como si nada hubiera pasado. Como si no supiera que mi hijo había intentado matarme. Como si no tuviera grabaciones de sus planes para deshacerse de mí. Kevin y Sandra seguían con su rutina normal, sin saber que cada palabra que decían estaba siendo grabada, sin saber que la trampa se estaba cerrando alrededor de ellos. El cuarto día, la detective Herrera me llamó. «Don Rafael, necesitamos actuar pronto. Anoche grabamos otra conversación preocupante. Kevin le está diciendo a Sandra que necesitan acelerar las cosas porque usted se ve sospechoso, sus palabras. Creo que se está dando cuenta de algo». Tenía razón. Kevin me había estado observando con más atención los últimos días. Me hacía preguntas raras. ¿Dónde había ido? ¿Con quién había hablado? ¿Por qué estaba tan callado? Yo trataba de actuar normal, pero algo en mi actitud debía haberlo alertado. «Detective», le dije. «Estoy listo. Arréstenlos. Pero primero, necesito hacer algo». Esa tarde, cuando Kevin llegó del trabajo, lo estaba esperando en la sala con el folder amarillo sobre la mesa de centro. Él lo vio inmediatamente, y por primera vez en meses vi miedo real en sus ojos. «Siéntate, Kevin», le dije con voz tranquila pero firme. «Tenemos que hablar». Él dudó, pero se sentó en el sofá frente a mí. Sandra llegó en ese momento y se quedó parada en la entrada de la sala, sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué es eso?», preguntó Kevin señalando el folder, tratando de sonar casual pero sin poder ocultar el nerviosismo en su voz. «Esto», dije tocando el folder con mis dedos todavía temblorosos, «son los documentos de esta casa, la casa que yo compré con 30 años de trabajo. La casa que puse a tu nombre porque eras mi hijo y confiaba en ti». Kevin se puso pálido. «Papá, déjame terminar», lo interrumpí, y algo en mi tono lo hizo cerrar la boca. «Durante semanas me he preguntado por qué. ¿Por qué mi propio hijo me empujó por esas escaleras? ¿Por qué quieres verme muerto? Y ahora lo sé. Lo sé todo, Kevin». El silencio que siguió era tan pesado que podía sentirlo aplastándome los pulmones. Sandra dio un paso hacia adelante. «Don Rafael, no sé de qué está hablando». «Kevin, nunca, cállate», grité con una fuerza que no sabía que todavía tenía en mi cuerpo quebrado. «Tú también estás en esto». «Los he escuchado. Sé lo que planean. Sé que quieren matarme para vender esta casa y pagar sus deudas». Kevin se levantó de repente, con la cara roja de rabia. «¿Nos has estado espiando? ¿Qué clase de padre hace eso?» Me reí, pero era una risa sin alegría, llena de amargura. «¿Qué clase de padre? ¿En serio me preguntas eso? ¿Qué clase de hijo empuja a su padre por las escaleras? ¿Qué clase de hijo planea matar al hombre que sacrificó todo por él?» «Tú no sacrificaste nada», explotó Kevin, y finalmente salió toda la verdad que había estado guardando. «Tú solo hiciste lo que tenías que hacer. No eres ningún héroe por trabajar y pagar por tu hijo. Eso es lo que se supone que hacen los padres. Pero no todos los padres venden su casa y dan todo su dinero para comprarle una casa a su hijo». Respondí con voz temblorosa de emoción. «No todos los padres trabajan doble turno para pagar universidades. No todos los padres se matan trabajando para que sus hijos tengan lo que ellos nunca tuvieron.
Y no me dejaste olvidarlo nunca, gritó Kevin. Siempre con tu cara de mártir, siempre recordándome lo mucho que sacrificaste, lo duro que trabajaste. ¿Sabes lo que es vivir con esa carga? ¿Sabes lo que es sentir que le debes todo a alguien y nunca poder pagarlo? Sus palabras me golpearon como puñetazos. Entonces era eso. Mi hijo no me odiaba por lo que no le había dado. Me odiaba por todo lo que sí le había dado. Me odiaba porque se sentía en deuda. Porque mi amor y mis sacrificios eran un recordatorio constante de que él me lo debía todo. Yo nunca te pedí que me pagaras nada, dije con lágrimas rodando por mis mejillas. Solo quería tu amor. Solo quería que me vieras como tu padre, no como una deuda que saldar. Pues muy tarde para eso, dijo Kevin con frialdad. Ya no te veo como mi padre. Te veo como un obstáculo que necesito quitar de mi camino. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Kevin y Sandra se miraron confundidos. Yo sabía quién era. Les había dado la señal a los detectives. Ábrele, les dije. Es para ti. Kevin fue hasta la puerta y cuando la abrió, ahí estaban la detective Herrera y el detective Ramírez, con 2 oficiales uniformados detrás de ellos. Kevin Mendoza, dijo la detective con voz oficial. Está arrestado por intento de asesinato. Sandra Mendoza, está arrestada como cómplice de conspiración para cometer asesinato. Tienen derecho a permanecer en silencio. Vi cómo les ponían las esposas. Vi la cara de shock de Kevin, la de terror de Sandra. Vi cómo mi hijo me miraba con odio puro mientras lo sacaban de la casa. Y sentí vacío, no satisfacción, no victoria. Solo un vacío inmenso donde alguna vez había estado mi corazón de padre. Cuando las puertas de la patrulla se cerraron llevándose a Kevin y Sandra, me quedé parado en la entrada de mi casa sin saber qué sentir. La detective Herrera se acercó y puso una mano suave en mi hombro. Don Rafael, sé que esto es difícil, pero hizo lo correcto. Su hijo intentó matarlo. No puede haber perdón para eso. Asentí sin decir nada porque no confiaba en mi voz. Los vecinos habían salido a ver el espectáculo. Doña Estela, la que me había salvado al llamar la ambulancia, me miraba con lástima desde su jardín. Los Martínez de la casa de al lado cuchicheaban entre ellos. Todo el barrio sabría para mañana que Rafael Mendoza había mandado arrestar a su propio hijo. Entré a la casa y cerré la puerta. El silencio era absoluto. Por primera vez en 5 años, estaba completamente solo en esta casa. No había nadie criticándome, nadie viéndome como estorbo, nadie planeando matarme, pero tampoco había nadie más, ni Patricia, ni Kevin, nadie. Me senté en la sala y miré las fotos en la repisa. Ahí estaba Kevin a los 5 años, con su uniforme de soccer, sonriendo sin dientes. Kevin en su graduación de preparatoria, con Patricia y yo abrazándolo. Kevin el día de su boda, con ese traje elegante que yo le había ayudado a pagar. ¿En qué momento ese niño feliz se había convertido en el hombre que me empujó por las escaleras? Los siguientes meses fueron una pesadilla legal. El juicio fue público, doloroso, humillante. Tuve que subir al estrado y testificar contra mi propio hijo. Tuve que escuchar las grabaciones reproducidas en la corte. Tuve que ver a Kevin sentado en la mesa de los acusados con el uniforme naranja de la cárcel, mirándome con odio. Su abogado trató de pintarme como padre manipulador que había controlado a Kevin toda su vida con culpa y obligaciones. Dijeron que yo era tóxico, que mis sacrificios eran en realidad cadenas emocionales. Algunas personas en la corte me miraban con lástima, otras con juicio, preguntándose si algo de eso era verdad. Al final, Kevin fue sentenciado a 12 años de prisión por intento de asesinato. Sandra recibió 5 años como cómplice. Cuando leyeron la sentencia, Kevin no lloró, no mostró remordimiento. Solo me miró una última vez antes de que se lo llevaran, y en esa mirada no vi al hijo que había criado. Vi a un extraño que me culpaba por arruinarle la vida. La casa se vendió para pagar las deudas legales de Kevin y las compensaciones que el juez ordenó. Yo recuperé parte del dinero que había invertido originalmente, lo suficiente para comprar un departamento pequeño, en un barrio más modesto. No era mucho, pero era mío, completamente mío. Ahora vivo solo en este departamento de un cuarto. Tengo 73 años, las costillas nunca sanaron completamente bien, y camino con un bastón porque la caída me dejó con problemas en la cadera. Pero estoy vivo. Sobreviví a mi propio hijo. A veces en las noches me pregunto si hice algo mal.
si trabajé demasiado y estuve muy poco presente, si mis sacrificios fueron realmente amor, o fueron cadenas como dijo el abogado, si pude haber sido mejor padre. Pero entonces recuerdo esa sonrisa cuando me vio sufriendo. Recuerdo sus palabras planeando matarme, y entiendo que algunas personas simplemente eligen la ingratitud sobre la gratitud. La detective Herrera me visita cada mes para ver cómo estoy. Se ha convertido en algo parecido a una amiga. Don Rafael, me dijo la última vez, usted hizo lo que tenía que hacer. Un padre que no se defiende de su hijo no está protegiendo el amor, está permitiendo el abuso. Tiene razón. Yo amaba a Kevin con cada fibra de mi ser, pero ese amor no podía costarme la vida. Ese amor no podía significar dejarme matar en silencio. Y si él me odiaba por darle todo, entonces ese era su problema, no el mío. He aprendido algo en estos años. El verdadero amor no es dar sin límites hasta destruirte. El verdadero amor incluye respetarte a ti mismo. Incluye entender que mereces dignidad, incluso de tu propia sangre. Incluye saber cuándo decir basta, aunque eso signifique perder a quien más amas. Si estás pasando por algo similar, si tienes hijos que te ven como estorbo, que no valoran tus sacrificios, que te tratan como basura, quiero que sepas esto, no estás solo. Y no eres tú el problema. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, y eso tiene valor aunque ellos no lo vean. Dale like a este video si crees que los padres merecemos respeto. Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias de dignidad recuperada. Y déjame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás escuchando? Me gusta saber que mi historia llega a personas en todas partes que entienden este dolor. Yo, Rafael Mendoza, sobreviví a la traición de mi hijo. Sobreviví al empujón que debió matarme, y aunque mi corazón está roto, aunque hay noches en que lloro por el niño que perdí, sigo aquí, sigo de pie, sigo con dignidad, porque al final del día, un hombre no vale por lo que sus hijos piensan de él, vale por cómo se levanta después de la peor caída, y yo me levanté, quebrado pero de pie, herido pero vivo, solo, pero libre. Y si eso no es victoria, no sé qué lo es. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios los bendiga. Y recuerden, nunca permitan que nadie, ni siquiera su propia familia, les quite la dignidad que se ganaron con años de trabajo y sacrificio. La verdad siempre sale a la luz. Siempre.